Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Soy Marcelo Di Stefano y hoy vamos a hablar de supremacía y jerarquía constitucional. Vamos a usar un PowerPoint que si quieren conseguirlo en www.marcelodistefano.com lo pueden obtener. También les digo que ahí hay material de lectura sobre esta materia y también tienen en Fallos y Curiosidades del Derecho en mi canal de Spotify un podcast donde hablamos de esto. Arrancamos entonces con la proyección y les empiezo a hablar del tema del día de hoy. Ahí ya estamos proyectando supremacía constitucional y vamos a arrancar con esta idea. Tenemos que arrancar con una definición de constitución para que nos permita de alguna manera tener una mirada inicial para meternos de a poquito en estos temas. Vamos con esta definición que es mía. Dice, la Constitución es la ley fundamental de la nación. Fundamental, prioritaria, le da base. Fundamental como fundación, algo que vos fundás, que algo que vos comenzás, que vos le das forma, que vos establecés los parámetros de su propio crecimiento. La de máxima jerarquía, sigo diciendo en la definición. Pensemos en esta pirámide que tienen en la pantalla, arriba de la pirámide, en el Olimpo de los derechos, en la cúspide, mandando a todo el sistema, está la Constitución Nacional, la máxima jerarquía. Las otras normas van a tener jerarquía inferior, gradación inferior. ¿Eso quiere decir que no son importantes, que no son obligatorias? No, de ninguna manera. Todas las normas son obligatorias, son generales, son exigibles en su cumplimiento. Pero lo que me adelanto a decirles es que las normas de jerarquía inferior no pueden transgredir lo que establece la Constitución Nacional que ejerce la supremacía. Nos vamos metiendo en el concepto. Dice, en ella, la Constitución se establece la forma, organización política y jurídica del Estado, la estructura de los órganos de gobierno, los límites de cada uno de los poderes, los derechos y garantías de los ciudadanos y las ciudadanas. La Constitución establece la ingeniería de un Estado determinado. En nuestro caso es la jerarquía de un país que es republicano, representativo y federal. ¿Sí? Republicano vale decir que tiene tres poderes del Estado: poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Y cada uno está organizado del modo que plantea la Constitución Nacional. Representativa, porque efectivamente el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, elegidos en un sistema democrático. Los parlamentarios son elegidos por elecciones, el presidente de la nación también, el Poder Judicial tiene un sistema distinto de selección. Y un país federal, un país al cual lo precede una organización de estados provinciales, que son los que tomaron la decisión de fundar la República. Entonces, esos poderes provinciales van a tener reservados para sí una serie de funciones, como vamos a ver en adelante. Seguimos entonces, vemos este principio de supremacía de la Constitución. Primero, esa Constitución pone el límite positivo y negativo del ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el límite positivo? La Constitución establece ejes, políticas, líneas, y son las normas posteriores o las políticas públicas las que lo tienen a ser efectivos, ¿sí? Yo, por ejemplo, establezco que la gratuidad de la enseñanza, pero para que haya gratuidad de la enseñanza tiene que haber leyes que crean universidades, leyes que establezcan qué es el sistema federal educativo, ¿sí? Y políticas públicas, financiamiento, políticas de Estado, del Ministerio de Educación, que el presidente, la presidenta, los ministros tienen que llevar adelante. O sea, límite positivo. Desde acá en adelante, la Constitución les indica a los otros órganos, a los otros poderes, que tienen que establecer políticas públicas, normas para llevar adelante esos principios que se establecen. Y un límite negativo, vamos a volver por esto, que quiere decir, de acá no pueden pasar. El límite negativo está en la propia Constitución. Dice, ningún otro poder del Estado, ninguno de los tres poderes del Estado puede hacer algo que contradiga lo que establece la Constitución Nacional o el espíritu de la Constitución Nacional. El Poder Legislativo no va a poder sancionar leyes que vayan en contra de la Constitución Nacional. El Poder Ejecutivo no va a poder establecer decretos o políticas públicas que contradigan la Constitución Nacional. Y la justicia debe fallar de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional. Por eso se habla de un límite positivo y un límite negativo. La jerarquía de las leyes.
Se habla de inconstitucionalidad. Vamos a invitarlos a que vean el video y lean los materiales de control de constitucionalidad y control de convencionalidad, que siguen a este y que les va a permitir terminar de complementar la información que acá estamos haciendo. O sea, las normas inferiores de gradación inferior no pueden ir en contra de la gradación superior, que serían nulas, serían inválidas, serían inconstitucionales. ¿Sí? Y el otro tema tiene que ver con la jerarquía de las normas con relación a el poder originario o el poder derivado. ¿Qué es el poder originario? El poder originario es el que le da volumen, posibilidad, el que le da autenticidad, legitimidad a un cambio constitucional. Ustedes saben que el poder originario es el poder de la primera constitución, la de 1853-1860. Y allí se consagró el mecanismo para reformar la Constitución Nacional. O sea, el mecanismo está en la propia Constitución. Si yo quiero reformar la Constitución, tengo que hacerlo siguiendo el mandato que estableció la propia Constitución Nacional. Y ese mandato, pueden ver el video Reforma Constitucional que le explicamos el proceso, dice básicamente que hace falta una mayoría muy importante del Parlamento, 2/3 de ambas cámaras, un sistema rígido, que genere un acuerdo político, es una ley de necesidad de reforma constitucional, 2/3 de ambas cámaras, que fijen un temario de cuáles son los temas que se van a discutir, y a partir de ahí se llama una elección de convencionales constituyentes para que se vote una cantidad de gente que redacte el cambio constitucional y luego se apruebe el cambio constitucional. ¿Ven? El poder derivado. El poder originario fue el que sancionó la primera constitución. Entonces, todas las normas que devienen de ese poder ya constituido, la constitución vigente, el Parlamento funcionando de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, es el poder derivado. Les doy un ejemplo para que ustedes tengan en claro. Antes de la reforma del 94, la Constitución de 1853-1860 decía que había 2 senadores por provincia y que esos senadores los elegían los parlamentos provinciales. Con la reforma constitucional se cambió la configuración del Senado de la Nación. Ahora hay 3 senadores por provincia, 2 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría, elegidos en forma directa por las provincias, no duran 9 años por su mandato, duran 6. ¿Sí? ¿Ven los cambios? La Constitución es la que estableció ese cambio. ¿Podría una ley del Congreso modificar el mandato de los senadores, la forma de elección? No, no podrían hacerlo, porque sería inconstitucional, porque donde se establece cómo se eligen es en la Constitución. No es igual que en el momento inicial, en 1853, pero el cambio se hizo por mandato del poder derivado, siguiendo la regla que la propia Constitución establece para ser modificada. Bien, creo que el ejemplo seguramente sirvió, me parece, no es un autologio, pero me parece que fue claro al respecto. Veamos esto. Una clasificación, forma de validez formal y forma de validez material. La fórmula de validación formal de la Constitución es que esas normas sean sancionadas de acuerdo a cómo establece la Constitución Nacional. ¿Sí? La Constitución Nacional dice quién tiene iniciativa parlamentaria, el presidente, los diputados, los senadores. Por ejemplo, una ley impositiva tiene que empezar por la Cámara de Diputados. Por ejemplo, una ley de coparticipación federal tiene que empezar por la Cámara de Senadores. Lo establece la propia Constitución Nacional. El presidente que tiene... ¿Cómo se sancionan las normas? Algunas necesitan mayoría simple, otras necesitan una mayoría especial, un quórum especial. ¿Cómo se sancionan? ¿Cómo se publican, se promulgan en el boletín oficial? ¿Desde cuándo entran en vigencia? O sea, la fórmula de validación formal, los mecanismos de validación de una ley están en la Constitución Nacional. Y la validez material es justamente que esa constitución, las leyes, los decretos, los reglamentos, las propias sentencias de los jueces, no pueden vulnerar lo que establece la Constitución Nacional. El límite lo establece la Constitución Nacional. Lo demás es inconstitucional. Bien, veamos un poco algunas de las normas que contiene la Constitución Nacional. Se suele decir que hay normas programáticas y normas operativas. Las normas programáticas son aquellas que requieren de una norma complementaria o una política pública para ser efectiva. Por ejemplo, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece que los trabajadores pueden
participar de las ganancias de las empresas. Pero hasta el día de hoy no se sancionó ninguna ley que establezca de qué manera los trabajadores pueden participar en las ganancias. Entonces, es una cláusula de carácter operativo, programático, porque no tiene operatividad. No hay una política pública, ¿sí? Si yo hablo del acceso universal a la vivienda, dice la Constitución Nacional, todos los argentinos y argentinas tienen derecho a ello. Ahora, si no hay una ley o una política pública que establezca eh, viviendas sociales o créditos hipotecarios, políticas de promoción de la primera vivienda, de la vivienda joven, etcétera, eso va a ser solamente una enunciación de una política en el sentido de límite positivo, ¿sí? Pero hace falta una complementación. En cambio, las normas operativas, contrario censo, las normas programáticas, son aquellas que por su sola inclusión en la Constitución Nacional tienen operatividad. Por ejemplo, el derecho a la huelga está en el 14 bis también, y los sindicatos tienen derecho a la huelga. No podría prohibirse el derecho a la huelga porque no hay una ley que lo reglamente, porque la sola mención en la Constitución Nacional otorga ese derecho. Ahora bien, por supuesto, las, las normas pueden restringir ese derecho a la huelga, pueden reglamentarlo. Por ejemplo, en los servicios esenciales. Por ejemplo, en los servicios esenciales, pues les voy a poner el ejemplo de los controladores aéreos, las personas que mueven los aviones cuando sale y cuáles entran. Bueno, se puede restringir el derecho a la huelga para que esas personas tengan que mantener una guardia o comunicar con un tiempo de mucha anticipación que van a ejercer su derecho a la huelga. Pero de ninguna manera la ley podría prohibir el ejercicio de la huelga, porque eso sería inconstitucional. ¿Vamos encontrando el sentido? Bien, vamos a profundizar en el otro video en control constitucional en esta materia, pero nos vamos metiendo, en este video nos vamos metiendo en el tema. La Constitución tiene dos momentos con relación a la consagración de la supremacía constitucional, de la jerarquía de normas. Unas antes de la reforma del 94 y otras posterior a la reforma del 94. Antes de la reforma del 94 faltaba desarrollo en la Constitución, entonces fue muy complementada por la jurisprudencia y por la doctrina. Les recuerdo, la jurisprudencia es la opinión de los máximos tribunales con relación a casos que se dieron que requirieron de una interpretación sobre estos puntos, sobre la jerarquía de las normas. Y la doctrina es la opinión de los juristas especializados sobre un tema determinado. Antes de la reforma del 94 teníamos estos dos artículos, 31 y 28. 31, esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con potencias extranjeras son ley suprema de la nación. ¿Sí? Ley suprema. La Constitución y las leyes son leyes supremas. Y el 28 dice que la Constitución no puede ser alterada por las leyes que reglamenten su ejercicio. ¿Ven cómo combinando estos dos? Dice, primero son leyes supremas y segundo, la Constitución no puede ser alterada por las leyes. Principio de supremacía de la Constitución Nacional, acá lo tienen en la Constitución. Nuestra historia, la historia de la Argentina, es una historia pendular, donde desde el 6 de septiembre de 1930, fecha del golpe de Estado a Irigoyen, hasta el 10 de diciembre de 1983, fecha que asume Raúl Alfonsín y recuperamos la democracia y esperemos que de ahí para siempre, y para eso hay que tener una actitud siempre de memoria y de respeto y de profundización de la democracia como un valor, que no es un valor vacío, sino es un valor lleno de contenido. Lo que sucedió es que en los interregnos de los golpes militares que se dieron en esa época, se dictaron decretos, ¿sí? Que luego, cuando se recuperaba la democracia, tenían validez. Entonces, la Constitución de 1994 fue terminante al respecto y en el artículo 36 planteó claramente que en el caso de que tengamos un gobierno de hecho, un gobierno de facto, lo que va a suceder es que las normas que se sancionen en ese periodo van a ser absolutamente inválidas, con nulidad insalvable. Los animo a leer el artículo 36 de la Constitución Nacional. Entonces, el orden jerárquico, vamos a usar esta frase de la doctora Heli para complementarlo. Dice, si las normas inferiores contradicen lo establecido en la Constitución y ello es aceptado, se vulnera la división entre el poder constituyente y reformador
y poder constituido. Y desde luego, si así ocurre, se destruye la supremacía constitucional. Vale decir, el valor de la jerarquía constitucional es lo que le da sentido a toda la organización normativa de un Estado. Si nosotros permitimos que el Parlamento o que el presidente violen lo establecido en la Constitución Nacional, se viola la regla de juego. No es una mayoría circunstancial de una elección determinada la que define el modelo organizativo de la Argentina, sino es un gran consenso político que, como les expliqué, requiere de un procedimiento especial, 2/3 de ambas cámaras, convocatoria a una asamblea que se constituyente, con una elección de convencionales constituyentes, que sigan un temario, ¿sí? Si ustedes quieren la historia reciente de la Argentina, vemos que las últimas 5, 6, 8 elecciones ganaron distintos signos políticos esa elección. Y ninguno superó un porcentaje real en la elección legislativa del 40-45%. Vale decir que lo que se hay que custodiar es esa mayoría grande, ese acuerdo grande, que no es la mayoría circunstancial. La Constitución Nacional es un acuerdo grande, profundo, que tienen que hacer la gran mayoría de la política, efectivamente, porque si no, esas reglas de juego no nos permiten establecer acuerdos que se mantengan en el tiempo. Quiero recordarle también que el artículo 5 establece algo que tiene que ver con nuestra historia política. Nosotros somos un país de carácter federal. Las provincias existen antes de que exista la nación. Las provincias decidieron constituir la nación en 1853 y en 1860 se suma Buenos Aires a la Constitución de 1853 con algunas modificaciones y ahí tenemos el poder originario, ahí tenemos la fundación de la Argentina. Y por supuesto, en ese sistema federal, las provincias mantienen una serie de atribuciones, una serie de competencias que no compiten con las competencias federales. Entonces, las constituciones tienen parlamentos provinciales, en algunos casos son unicamerales, en otros bicamerales, por ejemplo, en Buenos Aires una Cámara de Diputados provinciales y de senadores provinciales, tienen gobernadores, tienen estructuras municipales. Y las normas provinciales, las constituciones provinciales, organizan el poder provincial, pero de ninguna manera pueden inmiscuirse con las decisiones del orden federal, que son competencias de los poderes del Estado federal. Si sucediera que una constitución provincial se atribuyera una función que es federal, eso sería inconstitucional porque primaría la constitución federal. Lo mismo pasaría si una ley provincial regulara cuestiones que son federales, sería básicamente inconstitucional. Bien, ¿qué pasó desde el comienzo hasta 1994 con los fallos? Bueno, yo les decía que no había una normativa extensiva y que entonces la interpretación con relación a la supremacía, especialmente del rol de los tratados internacionales que suscribía la Argentina, no quedaba bien en clara. Si esos tratados internacionales se integraban y eran efectivos inmediatamente, o sea, eran operativos, o si esos tratados internacionales eran meramente compromisos que requerían de una reglamentación posterior para tener vigencia en la Argentina. Y la Corte fue y vino con esa jurisprudencia, porque además de tener gobiernos de distintos signos, lo que pasó es que las cortes también fueron cambiando con los años. En la evolución tenemos un primer leading case, caso testigo, fallo significativo, que es Martin y compañía versus Nación de 1963, donde efectivamente se empezó a indagar sobre este tema y luego el leading case de 1992, o sea, 2 años antes de la reforma constitucional, que es el caso de Melquian con Sofovich, donde el fallo, que es un fallo, un leading case, un caso testigo, un caso significativo, plantea que los compromisos que asume el gobierno con otras potencias extranjeras son exigibles en territorio argentino, porque es el Estado el quien se compromete a garantizar los derechos de las personas. Esto tenía que ver con el derecho a la réplica y al no estar reglamentada, se planteaba que como no estaba reglamentada, el derecho a la réplica solo era anunciativo, solo era programático. Sin embargo, la Corte estableció la obligación
del Estado argentino de garantizarle, en este caso el profesor Emergian, fue profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, fue profesor mío en su momento de Derecho Constitucional, justamente que ejerciera ese derecho. Este es un fallo importante, tenemos un video sobre este caso, tenemos un podcast sobre este caso, los invito a que lo puedan desarrollar ahí, que lo puedan ver ahí. Yo ahora lo voy a pasar por delante, no sin decirle que para esta materia es muy importante el caso Emeljan con Sofovich. Seguimos entonces y vamos a presentarle cómo quedó la jerarquía constitucional luego de la reforma de 1994. En este caso, el artículo 75, inciso 22, plantea que en la cima de la pirámide, además de la Constitución Nacional, va a haber 10 tratados internacionales de derechos humanos. El artículo 75, inciso 22 dice, tienen jerarquía constitucional estos 10 tratados internacionales de derechos humanos y los enumera. Y al mismo tiempo se establece un mecanismo que es el único flexible en una constitución que es rígida para incorporar otros tratados internacionales de derechos humanos a esa jerarquía constitucional. Básicamente, ese procedimiento es que necesita una mayoría especial, muy especial, o sea, la decisión de 2/3 de la Cámara de Diputados y 2/3 de la Cámara de Senadores. Si se logra esa votación, podemos otorgar a un tratado internacional de derechos humanos jerarquía constitucional. Y eso pasó de 1994 para acá con 3 tratados internacionales, ahora lo vemos. Entonces, en la cúspide, ahora no va a estar solo la Constitución Nacional, va a estar la Constitución Nacional y los 10 más 3 tratados internacionales de derechos humanos, con la misma jerarquía. Por eso hay que analizarlos en función de las condiciones de su vigencia y hay que tener una interpretación armoniosa para que si en un caso concreto se da alguna contradicción, alguna cuestión que requiere de interpretación. Por eso la interpretación siempre tiene que ser con un criterio pro homine, o sea, a favor de las personas. En el caso concreto, los jueces tendrán que interpretar y tendrán que encontrar una solución armoniosa porque son de la misma jerarquía la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, que tenga una mirada a favor de la persona. Un rango abajo de esa pirámide están el resto de los tratados internacionales, no esos 13, todos los demás, que van a tener jerarquía supralegal, carácter supralegal. Y abajo de ellos, el resto de las leyes, decretos, resoluciones que van conformando la gradación de esa pirámide. Acá les dejo los tratados internacionales de derechos humanos. Los primeros 10 que ustedes ven ahí son los del 75, inciso 22. La propia Convención Constituyente los consagró con rango constitucional. Los otros 3 son los que se aprobaron con amplia mayoría luego de la reforma de 1994. Acá también les presento entonces el cuadro, bien segmentado, 3 colores, azul, cúspide, Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Abajo, otros tratados internacionales con potencias extranjeras, supralegalidad, y abajo las leyes nacionales y las normas inferiores a ellas para que les quede claro cuál es el rango de jerarquía constitucional, cómo se integran estos tratados. Les vuelvo a decir, tenemos un video que es control constitucional y un video que es control de convencionalidad, o sea, convenciones internacionales, donde vamos a ampliar esto que les estamos diciendo ahora. Bien, finalizamos el video. Acá tienen www.marcelodistefano.com. Ahí pueden encontrar todo. Pueden entrar a los podcasts, pueden entrar a las presentaciones, pueden entrar a las clases virtuales, a las lecturas. Les dejo mis redes sociales para que nos empezamos a comunicar. Y como siempre hago, les pido que le den like, que nos hagan comentarios, que nos ayuden. Hacemos esto con mucho amor. Ayúdennos de alguna manera a que sigamos creciendo. Les mando un abrazo grande. Nos vemos en la próxima.